Secundaria segundo grado. Matemáticas. Resolución de problemas de conversiones de unidades en el Sistema Internacional de Medidas y el Sistema Inglés 2. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos por iniciar la sesión de matemáticas para segundo grado de secundaria, aquí en Aprende en Casa 3. Soy el profesor Mario Prieto Hernández y les acompañaré durante esta sesión. Les invitamos a estar atentas y atentos para reflexionar y comprender los planteamientos que vamos a estudiar. Les recomiendo anotar las dudas que puedan surgir. En esta sesión daremos sentido y significado a la resolución de problemas que implican conversiones de unidades de capacidad y masa, galón, onza y libra. Les invitamos a que registren en su cuaderno las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los problemas que veremos en esta sesión y consúltenlas con sus docentes a distancia. Iniciamos con la resolución del siguiente problema. Alba necesita pintar la superficie rectangular de una barda que mide 15.2 metros de largo y 3.5 metros de altura. Cuando acude a comprar la pintura, el encargado de la tienda le informa que únicamente vende pintura por galones. Alba sabe que con 1 litro de pintura puede pintar 10 metros cuadrados. ¿Cuántos galones de pintura debe de comprar Alba para aprovechar al máximo su compra? Allá en casa, tomen un momento para pensar en la forma de resolver este problema. Registren sus ideas en sus cuadernos. También hagan una estimación de la cantidad de pintura en galones que debe de comprar Alba. Una manera de comenzar a resolver el problema consiste en calcular el área de la superficie de la barda que va a pintar Alba, en este caso representada por el rectángulo de 15.2 metros de base y 3.5 metros de altura. Al ser representada matemáticamente, usaremos la medida de largo como la base del rectángulo. Recurrimos a la fórmula A igual a B por H. A representa el valor del área de un rectángulo, B representa el valor de la base y H el valor de la altura. Al sustituir las medidas de la base y de la altura en la fórmula y resolver la multiplicación 15.2 metros por 3.5 metros, se obtiene 53.2 metros cuadrados. Allá en casa, piensen acerca de la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué puede hacer Alba a continuación? Una manera de continuar con la resolución de este problema consiste en calcular la cantidad de pintura necesaria para cubrir toda la superficie de la barda. Entonces, Alba analiza la relación entre el área a pintar y la cantidad de pintura necesaria para pintarla. Para eso, elabora una tabla de valores, como la que se muestra en la pantalla. Y se pregunta, ¿qué cantidad multiplicada por los valores del área a pintar da como resultado los valores de la cantidad de pintura? Ella se da cuenta que debe encontrar un factor que, al multiplicarlo por 10 metros cuadrados, se obtiene como resultado 1 litro. Para encontrar ese factor, Alba establece la igualdad que aparece en pantalla. 10 metros cuadrados por el factor igual a 1 litro. Al dividir ambos miembros de la igualdad entre 10 metros cuadrados, ella obtiene la relación 1 litro de pintura sobre 10 metros cuadrados. Este es el factor por el que ella debe multiplicar
el valor de área a pintar para obtener la cantidad de pintura necesaria. Como la cantidad de área que ella quiere pintar es 53.2 metros cuadrados, multiplica esa cantidad por el factor 1 litro de pintura sobre 10 metros cuadrados. Para realizar esa operación, primero divide 53.2 metros cuadrados entre 10 metros cuadrados. 53.2 entre 10 da como resultado 5.32 y las unidades se simplifican. Luego, al multiplicar 5.32 por 1 litro, se obtiene 5.32 litros. Pero consideremos que la pintura se vende por galones. ¿Qué puede hacer Alba para solicitar su compra en términos de galones? Ahora, Alba debe convertir las unidades de la cantidad de pintura que obtuvo a galones. Sabemos que ella debe de adquirir 5.32 litros de pintura y que un galón es equivalente a 3.785 litros. Con base en esa información y lo que realizó anteriormente, ella se pregunta, ¿qué factor multiplicado por la cantidad de pintura en litros da como resultado la cantidad de pintura en galones? Alba se da cuenta que debe encontrar un factor que, al multiplicarlo por 3.785 litros, se obtenga como resultado un galón. Para encontrar ese factor, ella establece la igualdad que aparece en pantalla: 3.785 litros por el factor igual a un galón. Al dividir ambos miembros de la igualdad entre 3.785 litros, Alba obtiene que el factor buscado es un galón de pintura sobre 3.785 litros o 0.264 galones por litro. Este es el factor por el que ella debe multiplicar la cantidad de pintura en litros para obtener la cantidad de pintura en galones. Como la cantidad de la que Alba quiere convertir las unidades es 5.32 litros, multiplica esa cantidad por el factor 0.264 galones por litro. Así, al multiplicar 5.32 por 0.264, se obtiene aproximadamente 1.4 y al simplificar las unidades se obtiene 1.4 galones. De esta manera, Alba sabe que debe de adquirir 1.4 galones de pintura. Ahora regresen a la estimación que hicieron al inicio de este problema. ¿Qué tan razonable fue su estimación? Ahora pasemos a la resolución de otra situación, con la intención de conocer otra forma de realizar la conversión de unidades. Vamos a ella. ¿Saben lo que es la densidad? En física y química, la densidad de un material, bien sea líquido, sólido o gaseoso, es la relación entre su masa y volumen. Se representa por la letra griega ρ. Resolvamos una situación en la que tenemos que calcular la densidad de un objeto. Se tiene un prisma de aluminio cuya masa es de 1188 libras y se pregunta ¿cuál es su densidad? Como comentamos anteriormente, la densidad es una relación entre la masa y el volumen. Entonces, ¿qué tenemos que calcular para tener la masa y el volumen? Vemos que la masa ya se tiene, es de 1188 libras. El volumen ya se tiene. Por otro lado, nos piden expresar la densidad en kilogramos por metro cúbico.
Las medidas del prisma son las siguientes. La base del prisma rectangular mide 1.5 pies de largo y 25 centímetros de ancho. La altura del prisma es de 68.9 pulgadas. Allá en casa, tomen un momento para pensar sobre una manera de resolver este problema. Escriban esto en su cuaderno. Una manera de iniciar la resolución del problema es convertir todas las unidades de masa a kilogramos y las de longitud a metros, y a partir de esto relacionar la masa y el volumen en unidades del Sistema Internacional de Unidades. Adelante, vamos a resolver el problema. Podemos iniciar con el cálculo del volumen del prisma. Para eso, convertiremos a metros todas las unidades de longitud dadas en el sistema inglés. Hagamos esto. Iniciemos con el largo de la base del prisma. Entonces, tenemos que convertir 1.5 pies a metros. Partimos de la equivalencia. Un metro es aproximadamente igual a 3.28 pies. Con ello, establecemos la relación proporcional que aparece en pantalla. Para determinar el valor de X, que representa el número de metros por calcular, tenemos que multiplicar 1.5 pies por un metro y luego dividir el producto obtenido entre 3.28 pies. Simplificamos las unidades de medida comunes, en este caso los pies que se encuentran en el numerador y en el denominador. Realizamos la multiplicación de 1.5 por 1, de la que se obtiene el producto 1.5. Este lo dividimos entre 3.28 y resulta aproximadamente 0.4573 metros. Esta es la medida del largo de la base del prisma, expresada en metros. Ahora continuemos con la conversión de unidades de la medida del ancho de la base. En este caso, convertiremos 25 centímetros a metros. Si se considera la equivalencia, un metro es igual a 100 centímetros, se puede establecer la relación proporcional. Un metro es a X metros, como 100 centímetros es a 25 centímetros. De esta manera, para determinar el valor de X, que representa el número de metros por calcular, se multiplica 25 centímetros por un metro y el producto obtenido se divide entre 100 centímetros. Simplificamos las unidades de medida comunes, en este caso los centímetros que se encuentran en el numerador con los centímetros del denominador. Realizamos la multiplicación de 25 por 1, el producto es 25. Lo dividimos entre 100, de donde se obtiene como resultado 0.25 metros. Ahora llevaremos a cabo la conversión de las unidades en la medida de la altura. La altura mide 68.9 pulgadas y, al igual que con las otras magnitudes del prisma, la convertiremos a metros. Si se considera la equivalencia, una pulgada es igual a 0.0254 metros, se puede establecer la relación proporcional. Una pulgada es a 68.9 pulgadas, como 0.0254 metros es a X metros. En este caso, para determinar el valor de X, que representa la altura del prisma, podemos multiplicar 68.9 pulgadas por 0.0254 metros y dividir este producto entre una pulgada. Podemos simplificar las unidades de medida comunes, en este caso las pulgadas que se encuentran en el numerador y en el denominador.
Cuando multiplicamos 68.9 por 0.0254, obtenemos 1.75, el cual, al ser dividido entre 1, da como resultado 1.75 metros. A continuación, podemos calcular el volumen del prisma. ¿Cuál es la fórmula para calcular el volumen de un prisma? ¿Ya la tienen? Es V igual a A subíndice B por H, en donde A subíndice B representa el valor del área de la base y H representa la medida de la altura. Ya tenemos la medida de la altura del prisma. ¿Qué nos falta calcular? Necesitamos el área de la base. Vamos a hacerlo. Una vez que ya tenemos las medidas del prisma rectangular en el Sistema Internacional de Unidades, podemos continuar con el cálculo del área de la base. La base o largo del rectángulo tiene una medida igual a 0.4573 metros y la medida de su altura o ancho es igual a 0.25 metros. Procedemos a determinar su área. Usamos la fórmula A es igual a B por H. Sustituimos los valores en la fórmula, así que el área de la base es igual a 0.4573 metros por 0.25 metros. Realizamos la multiplicación 0.4573 por 0.25, que resulta aproximadamente igual a 0.1143 metros cuadrados. Con esta medida podemos continuar con el cálculo del volumen del prisma. Allá en casa, ¿qué podemos hacer a continuación? Procedemos a calcular el volumen del prisma rectangular. Los datos que obtuvimos fueron área de la base aproximadamente igual a 0.1143 metros cuadrados. La altura del prisma mide 1.75 metros. Hacemos uso de la fórmula del volumen de un prisma. Sustituimos los valores en la fórmula, con lo que tenemos volumen igual a 0.1143 metros cuadrados por 1.75 metros. Llevando a cabo la multiplicación, obtenemos el siguiente resultado. Volumen aproximadamente igual a 0.2 metros cúbicos. Ya tenemos el volumen del prisma. Ahora necesitamos tener la masa en kilogramos. Sabemos que la masa del prisma es de 1188 libras. ¿Qué podemos hacer para convertir las unidades de esta medida en kilogramos? Allá en casa, tomen un momento para pensar en la respuesta a la pregunta anterior. Continuamos con la conversión de las unidades de masa. Tenemos que el prisma tiene una masa igual a 1188 libras y convertiremos las unidades a kilogramos. Para eso consideramos la equivalencia. Un kilogramo es aproximadamente igual a 2.2 libras y establecemos la relación proporcional. Para determinar el valor de X que representa la masa en kilogramos, por calcular, tenemos que multiplicar 1188 libras por un kilogramo y dividir el producto obtenido entre 2.2 libras. Podemos simplificar las unidades de medida comunes, en este caso, las libras que se encuentran en el numerador con las libras del denominador. Realizamos la multiplicación de 1188 por 1, el producto es 1188, lo dividimos entre 2.2 y obtenemos como resultado 540 kilogramos. Como ya tenemos las unidades de masa y del volumen en el sistema internacional,
calcularemos la densidad del aluminio. La masa es igual a 540 kilogramos. El volumen lo consideramos igual a 0.2 metros cúbicos. Usamos la fórmula para calcular la densidad. Rho es igual a masa entre volumen. Rho es la densidad, m es la masa y v es el volumen. Sustituyendo valores, tenemos que la densidad es igual a 540 kilogramos entre 0.2 metros cúbicos. Al resolver esta división, se obtiene 2.700 kilogramos sobre metros cúbicos. Esta cantidad representa la densidad del prisma de aluminio de esta situación. De esta manera, hemos dado solución a la segunda situación de esta sesión. ¿Cómo se sienten con lo trabajado hasta el momento en esta sesión? Hemos resuelto dos problemas, utilizando maneras diferentes de realizar conversiones entre unidades del Sistema Internacional de Unidades y el sistema inglés. ¿Han notado esas maneras diferentes de resolver problemas? Avancemos con el siguiente reto. En una empresa se quiere colocar un contenedor con una capacidad de 1000 galones. Se tiene una base cuadrada donde se puede colocar el contenedor en forma de prisma cuadrangular con 80 centímetros por lado. La altura del lugar donde se quiere colocar el contenedor es de 5 metros, por lo que se necesita saber la altura del prisma para determinar si es posible colocarlo en ese lugar. Ustedes, allá en casa, ¿qué piensan? ¿Se podrá colocar el contenedor en ese espacio? Anoten en sus cuadernos una estrategia que les permitiera contestar lo anterior. ¿Cómo calcularían la altura del prisma? ¿Cómo llevaríamos a cabo el despeje para poder calcular la altura del prisma? ¿Qué equivalencias utilizaremos? Como el dato con el que debe comparar la altura del prisma está dado en metros, entonces una manera de iniciar la resolución de este problema es convertir la medida de los lados de la base que están en centímetros a metros. Entonces convertiremos 80 centímetros del lado de la base a metros. Un metro es igual a 100 centímetros. A partir de esta equivalencia, se puede establecer la relación proporcional que aparece en la pantalla. Para determinar el valor de X, que representa la medida de los lados de la base, en metros, podemos multiplicar 80 centímetros por un metro y dividir el resultado obtenido entre 100 centímetros. De esta forma, se pueden simplificar las unidades de medida comunes. En este caso, los centímetros que se encuentran en el numerador con los centímetros del denominador. Luego, podemos calcular el producto de 80 por 1, de lo que se obtiene 80. A este producto lo dividimos entre 100 y obtenemos como resultado 0.8 metros. Allá en casa, piensen la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Habrá otra manera de convertir 80 centímetros a metros? Ya que tenemos la medida de los lados de la base en metros, podemos continuar calculando su área. Como la base del prisma es cuadrada, podemos utilizar la fórmula A subíndice B es igual a L por L. A representa el valor del área de la base y L representa la medida del lado del cuadrado. Al sustituir los valores en la fórmula, tenemos que área de la base es igual a 0.8 metros por 0.8 metros. Calculamos el producto de 0.8 metros por 0.8 metros, lo que resulta aproximadamente igual a 0.64 metros cuadrados.
Bien, ya calculamos el área de la base del prisma. Ahora, ¿qué podemos hacer para continuar con la resolución de este problema? Piensen un momento y anoten lo que consideran que se pueda realizar para continuar. Hemos calculado el área de la base del prisma. Ahora continuamos con la conversión de la cantidad de galones a metros cúbicos, como lo solicita el problema. Por un lado, un galón es igual a 3.785 litros. Por otro lado, un litro es igual a un decímetro cúbico. Entonces, podemos considerar que un galón es equivalente a 3.785 decímetros cúbicos. Ahora, un decímetro cúbico es la milésima parte de un metro cúbico. Entonces, 3.785 decímetros cúbicos son equivalentes a 0.003785 metros cúbicos. Entonces, un galón equivale a 0.003785 metros cúbicos aproximadamente. La capacidad del contenedor es de 1000 galones. Y como anteriormente obtuvimos que un galón es equivalente a 0.003785 metros cúbicos, entonces se puede establecer la relación proporcional que aparece en pantalla. Para determinar el valor de X, que representa la cantidad de metros cúbicos por calcular, podemos multiplicar 1000 galones por 0.003785 metros cúbicos. Posteriormente, dividimos este producto entre un galón. Aquí podemos simplificar las unidades de medida comunes. En este caso, los galones que se encuentran en el dividendo con los galones del divisor. Calculamos la multiplicación de 1000 por 0.003785 y obtenemos el producto 3.785. Este lo dividimos entre 1 y obtenemos como resultado 3.785 metros cúbicos. Esta cantidad representa aproximadamente el volumen del contenedor. Ya podemos calcular la altura del prisma cuadrangular, porque el área de la base y el volumen ya tienen sus medidas en unidades del Sistema Internacional. Vamos a calcularlo. Tenemos que el área de la base mide 0.64 metros cuadrados y el volumen tiene un valor de 3.785 metros cúbicos. Usaremos la fórmula de V igual a A subíndice B por H. V representa el valor del volumen del prisma. A subíndice B representa el valor del área de la base y H representa el valor de la altura. Esta fórmula nos permite calcular el volumen del prisma. Podemos despejar la literal H. Allá en casa, tomen un momento para justificar el despeje de la altura del prisma que aparece en pantalla. Luego sustituimos los valores en el despeje. Así obtenemos que la medida de la altura es igual a 3.785 metros cúbicos entre 0.64 metros cuadrados. Al calcular el cociente de 3.785 entre 0.64, obtenemos aproximadamente 5.914. Por otro lado, si simplificamos los metros cúbicos que se encuentran en el numerador con los metros cuadrados en el denominador, se obtiene metros. Por lo tanto, la altura del contenedor debe medir aproximadamente 5.914 metros. Con esta medida podemos dar respuesta a la pregunta del problema.
en la que se cuestiona si el contenedor puede ser ubicado en un lugar que tiene 5 metros de altura. Allá en casa, ¿qué respuesta dan a la pregunta del problema? Ese contenedor no puede ser colocado en el espacio que se tiene, porque la altura del contenedor es de 5.914 metros, que es mayor a la altura del lugar donde se pensaba colocarlo. Así, hemos dado respuesta a la tercera situación problemática de esta sesión. En esta sesión resolvimos situaciones con las que dimos sentido y significado a la resolución de problemas que implican conversiones entre unidades de masa y capacidad del Sistema Internacional de Unidades y el Sistema Inglés. Les invitamos a resolver algunos de los problemas o ejercicios sobre conversiones de unidades de masa y capacidad que se encuentran en unidades del Sistema Internacional de Unidades y el Sistema Inglés, de los libros de texto de matemáticas de segundo grado que se encuentran en la página del CONALITEC. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos en la próxima sesión. ¿Dónde? Aquí, en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.